Bienvenidos a la Taberna del D20. Estamos en el capítulo 31 de nuestra primera temporada, Entre Dados y Dragones. Hoy, aquí en las sombras de la taberna, vamos a explorar la historia de uno de los villanos más icónicos, perversos y poderosos que jamás hayan existido. Un nombre que se pronuncia en susurros por miedo a atraer su atención. Un nombre que ha dejado una cicatriz de eones en el multiverso. Hablaremos del Rey Eterno, el maestro de la Torre Podrida, el Susurrado. Hoy vamos a desentrañar la leyenda de Vecna. Exacto. Y nuestra misión es entender cómo un humilde escriba ascendió hasta convertirse en una deidad del mal, de los secretos, y por qué su influencia perdura a través de las décadas, no solo en la historia del juego, sino en la cultura popular. Vamos a desempacar esto. Pues empecemos por el principio, porque es clave. Totalmente. Todo comienza en el mundo de Oerth, en el escenario de campaña de Greyhawk. Vecna no nació siendo un dios. Nació en una casta muy humilde, hijo de una bruja y un padre desconocido. Así es. Y su madre fue exiliada por practicar la nigromancia, que era, el arte prohibido. El joven Vecna, ya huérfano, fue sometido a servidumbre por la misma orden de magos que condenó a su madre. Y ahí es donde se siembra la semilla del odio, ¿no? Justo ahí. Pasó toda su infancia educándose en secreto, estudiando los tratados mágicos de sus amos. Y fue en esas sesiones de estudio que escuchó por primera vez una voz. Ah, la voz. Un susurro de otro mundo que le prometía venganza si cedía a ese odio que ya se estaba pudriendo en su corazón. Hay teorías que sugieren que esta voz podría ser una entidad llamada la serpiente. La serpiente. ¿Qué es exactamente? Pues se dice que es la personificación misma de la magia arcana, pura, sin moral. O sea, no es buena ni mala, solo es. Exacto. Es poder en su forma más primordial. Y aquí es donde la cosa se pone realmente interesante, ¿no? Una vez que Vecna aprendió todo lo que pudo de sus maestros y sus libros, los masacró a todos. A todos. Y esa misma noche, la voz lo instó a registrar sus pensamientos, sus rituales, y así comenzó a escribir el infame Libro de la Vil Oscuridad. ¡Uf, qué comienzo! Con su poder recién desatado, Vecna forjó un imperio. Gobernó durante siglos desde una torre de obsidiana, conquistando reinos y arrasando ciudades enteras. Pero el tiempo, es implacable incluso para los magos más poderosos. Su forma física comenzó a fallar, y su odio puro simplemente no le permitió morir. Es en este punto que abraza por completo las artes prohibidas de su madre. La nigromancia. Exacto. Hay varias versiones sobre cómo lo logró. Una dice que aprendió los secretos de esta entidad, la serpiente. Otra que experimentó con cientos de mortales para crear un ritual. Y hay una más reciente que sugiere que Orcus, el príncipe demonio de los no muertos, le enseñó el ritual, ¿cierto? Sí, esa es otra de las teorías fuertes. Independientemente de cómo, el resultado es el mismo. Vecna se transformó en un liche, un ser no muerto aterrador, más allá del alcance de la muerte. El primer y más grande de todos los liches. Y claro, incluso como un liche inmortal, Vecna no podía estar en todas partes. No, necesitaba un lugarteniente. Y encontró al candidato perfecto. Un paladín caído, cruel y despiadado, llamado Cas. Cas, un nombre que resuena casi tanto como el de Vecna. Ascendió rapidísimo, ¿no? Sí, se convirtió en la mano derecha de Vecna, su guardia personal. Y como símbolo de su autoridad, Vecna le forjó un arma aterradora, la que ahora conocemos como la espada de Cas. Y esto plantea una pregunta importante. ¿Por qué un ser tan paranoico como Vecna confiaría tanto en alguien? Es que no lo hizo. Para nada. No lo hizo del todo. Al forjar la espada, Vecna extrajo un hilo de su propia conciencia y lo envolvió alrededor de la hoja. O sea que podía espiar a Cas. Podía espiarlo en todo momento. Pero el plan le salió por la culata. De una forma espectacular. Totalmente. Porque la propia espada, imbuida con la avaricia y la paranoia de Vecna, se volvió contra su creador. Comenzó a susurrarle a Cas, a fomentar la rebelión en su corazón. Es la ironía máxima, ¿no? El arma de control se convirtió en el arma de la traición.
Sí, es casi poético. El clímax llegó cuando Vecna estaba realizando un ritual para ascender a la divinidad. Kaz, con su furia ya exacerbada por la espada, irrumpió en la torre. La batalla debió ser épica. Lo fue. Kaz logró cortar la mano izquierda de Vecna y le arrancó el ojo izquierdo. ¡Wow! La energía desatada fue tal que provocó una explosión masiva que destruyó la torre por completo y lanzó a ambos a través de los planos, perdidos. Y del cataclismo solo quedaron 3 reliquias de poder inmenso. La mano de Vecna, el ojo de Vecna y la espada de Kaz. Y aunque su forma física fue destruida, la voluntad de Vecna sobrevivió. Claro, por ser un liche. Exacto. Flotó a través de los planos, alimentada por la energía de sus cultistas. Siglos después, acumuló suficiente poder para alcanzar el estatus de semidios y finalmente el de un dios menor. Lo fascinante aquí es cómo su historia impacta el propio juego. Su primera mención no fue como un villano, sino como 2 artefactos mágicos en un suplemento de 1976. Sí, fíjate que es un dato curioso. Y su nombre, Vecna, es un anagrama de Vance, en honor a Jack Vance, el escritor de fantasía que inspiró todo el sistema de magia de Dungeons & Dragons. Y su influencia es tal que una aventura llamada Die Vecna Die marcó la transición oficial entre la segunda y la tercera edición del juego. O sea, su historia literalmente cambió las reglas. Su ascenso a Dios cambió literalmente la cosmogonía del universo de D&D. No es solo un personaje, es una fuerza que moldea la historia del juego. Y para quienes se preguntan cuán poderoso es, en una partida, su ficha de personaje es aterradora. Es absurda. Nivel de desafío 26. Tiene una daga que impide que sus víctimas se curen. Puede cancelar hechizos con una palabra. Y lo peor de todo, si logras vencerlo, su alma simplemente se niega a morir. Cierto. Y regresa en un siglo a un nuevo cuerpo. Derrotarlo es temporal. Si conectamos esto con el panorama más amplio, su legado va más allá de los libros de reglas. Totalmente. Fue el villano principal en la primera campaña del popular show Critical Role, donde era conocido como el Susurrado. Y esos eventos de hecho se hicieron canónicos. Exacto. Se volvieron parte de la historia oficial, lo que demuestra cómo la comunidad también construye el lore. Y por supuesto, muchísima gente reconocerá el nombre por la serie Stranger Things. Sí, aunque es importante aclarar algo ahí, ¿no? Sí, que el villano de la serie no es Vecna. Correcto. Los personajes de la serie lo nombran así en honor al villano de Dungeons & Dragons, lo que demuestra el impacto cultural del personaje. Se ha convertido en un arquetipo del mal. Exactamente. Y su historia no ha terminado. Sigue siendo una amenaza central en el multiverso de D&D. Hay nuevas aventuras que lo traen de vuelta como el principal antagonista, demostrando que su maldad es, pues, verdaderamente eterna. Entonces, ¿qué significa todo esto? Hemos seguido a Vecna desde un sirviente vengativo hasta un liche conquistador, y finalmente, a un dios de los secretos malignos cuya ambición amenaza toda la existencia. Lo que nos deja una última idea para reflexionar. Después de conocer su historia de traición, de poder y una voluntad que se niega a ser destruida, esto plantea una pregunta importante. ¿Puede un ser como Vecna ser verdaderamente derrotado? ¿O es simplemente una fuerza fundamental, una sombra eterna en el multiverso que siempre encontrará la manera de regresar? La respuesta, quizás, se encuentra en la próxima tirada de dados. Gracias por acompañarnos en la taberna del D20. No olviden seguirnos y los esperamos en nuestro próximo episodio.